Ya van 5 resoluciones del INE ordenando al presidente guardar silencio sobre las elecciones del 2024. Hay 2 resoluciones además que están en proceso. Pero López Obrador simplemente hace caso omiso a la ley. La viola a pesar de los años que estuvo en campaña pidiendo piso parejo. Las acciones en las que incurre hoy eran sus reproches ayer. La consejera del INE, Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas, ya le dijo de forma clara y valiente que la autoridad electoral está ahí para hacer cumplir con la ley, no para dar permisos. Esto ante una nueva encuesta que sacó el presidente durante su mañanera en la que Morena aparece como la mejor opción rumbo al 2024. Zavala le volvió a recordar a López Obrador que la restricción para que un presidente no se entrometa en asuntos electorales fue impulsado por él ante el legislativo después de la elección del 2006 que perdió ante Felipe Calderón. En ese momento Andrés Manuel López Obrador señaló que Vicente Fox había hecho campaña en favor del candidato del PAN. Si eso pidió en 2006 y obtuvo del legislativo como parte de la reforma electoral del 2007, ahora no puede señalar censura, le dijo Zavala. Al día siguiente, de nuevo desde su conferencia, López Obrador atacó a Xóchitl Gálvez por la denuncia que interpuso en su contra por violar el secreto fiscal. ¿Por qué di a conocer estos contratos? Porque me los hicieron llegar. Así justificó atacar a la que representa hoy la opción más fuerte de la oposición rumbo a la elección del año próximo. Además de López Obrador, hay múltiples quejas ante el INE por presuntas violaciones de las leyes electorales en contra de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Xóchitl Gálvez. En nota publicada en Excelsior, al corte del 21 de julio de 2023 y desde el 2022, hay 314 quejas en contra de Adán Augusto López, seguido por Claudia Sheinbaum con 225 y en tercer lugar Marcelo Ebrard con 202. Xóchitl Gálvez, que apenas tenía una queja en su contra a fines de junio, ahora tiene 62 quejas. No hay duda de que frente a irregularidades graves, dolosas, violatorias de principios constitucionales plenamente acreditadas, las instituciones electorales pueden anular los comicios. Pero es evidente que todos están adelantándose a los tiempos electorales y que más de uno está violando otras leyes, como el uso de recursos públicos para promocionarse. El escenario apunta a un conflicto o post-electoral. Aquí hay diversas variables a tomar en consideración. Primero, la oposición podría decidir presentar una denuncia en contra del presidente o de la candidatura de Morena por violar la equidad y los tiempos electorales. Todo dependerá del desempeño de esa candidatura. Si a pesar de las violaciones presidenciales y de la candidatura de Morena, la oposición se ve con posibilidades de ganar, es de esperarse que no presentarán denuncia y con ello la violación a las leyes electorales quedarán impunes. Por el contrario, podría ser el presidente o la campaña de quien resulte candidato de Morena quien decide denunciar ante el INE a la candidatura de la oposición por anticipar tiempos electorales al darse cuenta de que van en desventaja en el 2024. Cualquiera de estos escenarios anticipa un mal destino para la democracia mexicana en donde las instituciones electorales, INE y tribunal, se verán puestas a prueba como nunca antes. Todo por haber accedido a una reforma electoral para satisfacer a quien nunca ha tenido vocación por la equidad, el piso parejo y en general, por la democracia. Por otro lado, se piensa que Xóchitl Gálvez representa un riesgo para Morena y su candidato porque en muchos sentidos contradice el discurso maniqueo de López Obrador de buenos contra malos, pobres contra ricos, fifís contra el pueblo, etc. Ese discurso, tan simplón como popular, por lo mismo, puede ajustar mejor en alguien como Xóchitl que en Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. De lo cual han surgido 2 posturas contrarias sobre lo que Xóchitl significa, que más allá de los datos reales pueden tener claramente intenciones político-electorales. Que Xóchitl en realidad está más en la izquierda pese a su cercanía, que no militancia, en el PAN, tanto por su origen como por sus ideas y votos expresados en el Senado, y su función pro-indígena durante el gobierno de Fox. En ese sentido, Xóchitl representaría una renovación del proyecto obradorista pero sobre bases más realistas, aterrizadas, racionales, técnicas, oyendo a especialistas en lugar de atener a las ocurrencias de un inexperto que se siente experto y desde luego recuperaría la democracia golpeada. Pero justo por ello, hay algunos miembros de la oposición al obradorismo que recelan de Xóchitl, viéndola como un remedo de López Obrador o algo cercano,
Incluso algunos dicen que preferirían a Marcelo Ebrard, a quienes ven como alguien más centrista e incluso liberal que Xóchitl misma. He ahí la paradoja. La reacción de López Obrador fue intentar quitarle a Xóchitl sus credenciales personales, públicas y programáticas, creando el cuento de que en realidad no pertenece a un sector humilde y sobre todo, sostiene que al estar del lado del PRI y del PAN, sus posiciones sociales son un mero engaño. Que en realidad fue electa por los verdaderos líderes del conservadurismo, Claudio X, Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, para confundir a la gente y hacerle creer que la posible candidata representa los verdaderos intereses del pueblo bueno, sabio, etc., cuando en realidad es ariete del conservadurismo, la corrupción, los privilegios, la hipocresía y la retahíla de diarios insultos que López Obrador profiere desde el púlpito mañanero. Me consta, a quien me quiera creer, que no fue decisión de las cúpulas partidistas, que en realidad no la habían considerado en la medida en que ella insistía en su aspiración al gobierno capitalino. Fueron muchos ciudadanos, amigos y conocidos de Xóchitl quienes la alentaron a buscar la candidatura presidencial. Ella misma dice que algo que la animó fue la respuesta de los ciudadanos al confrontar la cobardía del presidente que le negó el derecho de réplica, traicionando su propia palabra de recibirla cuando hubiera orden judicial. Y una vez anunciando que podría ser aspirante a la presidencia, la respuesta positiva de buena parte de los antiobradoristas, no todos, no fue nada planeado, sino algo espontáneo por parte de sus múltiples simpatizantes que le conceden varias virtudes que no le ven a los políticos tradicionales. Xóchitl es un fenómeno político, no una conjura elitista. Pero si es de izquierda o derecha es irrelevante, como ella misma lo ha dicho, pues lo que vale es la identificación adecuada de los problemas nacionales y una propuesta basada en hechos, realidades, técnica y madurez para poder enfrentarlos de la mejor manera posible, sin utopías, como las que prometió López Obrador y que resultaron un fiasco como no cabía esperar otra cosa. De ahí que quienes la apoyan y se dicen dispuestos a votar por ella en el ejercicio del Frente Amplio por México, lo hacen convencidos de que tiene cualidades no de una mesías o redentora, como creen de López Obrador sus devotos, pero sí que es sincera y suficientemente preparada en su propósito de ayudar al país a avanzar. Sin fantasías pero sí con posibles avances reales y políticas eficaces, más allá de ideologías. Y también, que ella encabezaría lo que será una contienda entre defender la democracia o continuar con su desmantelamiento. Con información de las columnas de Ana Paula Ordorica y José Antonio Crespo para El Universal.